privilegio compartir la palabra de Dios y saludarlos en el amor de Cristo. El cofre en las manos de los filisteos. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Primera de Samuel, capítulo 5. Los filisteos llevaron el cofre de Dios de Ebenezer a Asdod. Lo llevaron al templo de Dagón y lo colocaron al lado de la estatua de ese dios. A la mañana siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo boca abajo, frente al cofre del Señor. Entonces la levantaron y la colocaron en su lugar. Pero cuando se levantaron a la mañana siguiente, otra vez encontraron la estatua tirada en el suelo frente al cofre del Señor. Esta vez, la cabeza y las manos de la estatua estaban quebradas, tiradas en el umbral. Lo único que quedaba era el cuerpo de la estatua. Por eso, aún hoy en día, ni los sacerdotes de Dagón, ni ninguna otra persona que entre en el templo de Dagón pisan el umbral. El Señor les hizo la vida difícil al pueblo de Asdod y a sus vecinos. Les envió muchos problemas e hizo que les salieran tumores. También envió ratones que anduvieron por todos sus barcos y luego se pasaron a su tierra. La gente de la ciudad tenía mucho miedo. El pueblo de Asdod vio lo que pasaba y dijo: el cofre del Dios de Israel no puede quedarse aquí. Dios nos está castigando a nosotros y a nuestro Dios Dagón. El pueblo de Asdod convocó a 5 gobernantes filisteos y les preguntó: ¿qué debemos hacer con el cofre del Dios de Israel? Los gobernantes respondieron: llévenlo a la ciudad de Gat. Y así lo hicieron. Pero cuando los filisteos llevaron el cofre de Dios a Gat, el Señor castigó a esa ciudad y la gente se atemorizó. Dios envió muchos problemas a todo el pueblo, jóvenes y ancianos, e hizo que le salieran tumores. Así que los filisteos enviaron el cofre de Dios a la ciudad de Crón. Pero cuando el cofre llegó a esa ciudad, el pueblo de Crón empezó a quejarse gritando: ¿por qué traen el cofre del Dios de Israel a nuestra ciudad de Crón? ¿Quieren matarnos a nosotros y a nuestro pueblo? El pueblo de Crón convocó a todos los gobernantes filisteos y les dijo: devuelvan el cofre del Dios de Israel a su lugar antes de que nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. Los habitantes de Crón tenían mucho miedo. Dios les hizo la vida imposible a ese lugar y a los que no murieron les salieron tumores. Los gritos del pueblo de Crón llegaban hasta el cielo. Primera de Samuel 5, del 1 al 12. Los filisteos creyeron que su dios Dagón les había dado la victoria y fueron muy osados en poner el arca de nuestro Dios al lado de ese dios Dagón. Y aunque solo fuera un artículo, el arca de madera era el símbolo que Dios había elegido para que le representara, y nadie tenía derecho a profanar lo que a Dios le pertenece. Dios es muy claro entre lo limpio y lo inmundo. Muchas veces lo dice en la Biblia. Levítico 10:10 dice: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Job 14:4 dice: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. El arca de Dios no podía permanecer entre los filisteos. Dios mismo defendería lo que a él le pertenecía. Encontraron a su dios Dagón primero boca abajo y en el suelo. En todo esto quiso enseñarles que su dios de yeso no podía defenderse y nuestro Dios va en progreso. La siguiente vez encontraron a su dios de yeso boca abajo e incompleto y posteriormente las enfermedades. Ellos ya sabían de la fama de nuestro Dios.
Cuando Moisés sacó a Israel de Egipto y al ver a su gente enferma, llevaron el arca a otra ciudad y pasó lo mismo, tumores y enfermedades, y luego a otra ciudad de los filisteos y pasó igual, hasta que la última ciudad, convocando a reunión, dijeron que no debía quedarse allí. Dios no podía ser burlado, su mismo pueblo lo deshonró, pero Israel era su pueblo y las pertenencias del Dios no podían ser trofeos de guerra. Es algo que observo a menudo que leo la palabra de Dios. En su mayoría, las enfermedades son producto o consecuencia del pecado. Así dice la palabra. Así que los filisteos enviaron el cofre de Dios a la ciudad de Ecrón, pero cuando el cofre llegó a esa ciudad, el pueblo de Ecrón empezó a quejarse gritando: ¿por qué traen el cofre de Dios de Israel a nuestra ciudad de Ecrón? ¿Quieren matarnos a nosotros y a nuestro pueblo? El pueblo de Ecrón convocó a todos los gobernantes filisteos y les dijo: devuelvan el cofre del Dios de Israel a su lugar, antes de que nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. Los habitantes de Ecrón tenían mucho miedo. Dios les hizo la vida imposible en ese lugar, y a los que no murieron les salieron tumores. Los gritos del pueblo de Ecrón llegaban hasta el cielo. Primera de Samuel 5, del 10 al 12. Jehová Dios y todo lo que a Él le pertenece es sagrado. Romanos 8, 32 al 34 nos dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Tú ya eres de Dios? ¿Ya le perteneces? Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.